Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Estamos ya en Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gama Visión. Es un gusto saludarles. Diana, buenos días. Buenos días, Sofía, amigos televidentes. Gracias siempre por acompañarnos en este espacio de noticias. Arrancamos de inmediato ya con los titulares. Bienvenidos. Ecuador conformará un comité para la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así lo dispuso el Ejecutivo a través de un decreto. Equipos y maquinaria pesada para trabajos viales y mantenimiento preventivo de la red vial estatal fueron entregados por el presidente Lenín Moreno. Mejorar la asignación presupuestaria para la educación superior fue el pedido de los estudiantes de la Universidad Central, quienes realizaron una marcha pacífica por el centro de Quito. En lo internacional, 2 mujeres, un policía y el atacante muertos en un tiroteo ocurrido en un hospital de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Y en detalle les contamos que Ecuador busca integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para lo cual el presidente de la República, Lenín Moreno, expidió un decreto ejecutivo. Fue en Guayaquil donde el presidente Lenín Moreno suscribió el decreto ejecutivo 561, mediante el cual dispone la integración del Comité para la Coordinación, Dirección, Acercamiento y Adhesión de la República del Ecuador a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que definirá la hoja de ruta para acercar a Ecuador a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esta organización intergubernamental, que se creó hace 5 décadas, reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos que en su conjunto representan el 80% del Producto Interno Bruto mundial. Ser parte de la OCDE nos permite tener mejores condiciones de créditos y más acceso a la inversión extranjera. Además nos asegura, entre otras ventajas, impulso al desarrollo tecnológico y a políticas medioambientales y, por supuesto, a políticas sociales con mayor equidad. En el decreto constan las atribuciones que tendrá el comité, tales como impulsar y coordinar la adhesión y evaluar el avance del proceso. Para ello deberá presentar un informe de resultados trimestrales al presidente Moreno, que contenga además propuestas para profundizar este proceso, que incluirá estudios multidimensionales del país y la política de inversiones y anticorrupción. Una adhesión a la OCDE no es una tarea sencilla, pero debemos soñar con grandes objetivos. ¿Por qué no? Porque sabemos de lo que somos capaces los ecuatorianos. En el decreto se designa al ministro de Economía, Richard Martínez, para que presida el comité y sea responsable del Consejo Sectorial Económico y Productivo. Al equipo de trabajo se suman el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, el canciller José Valencia y el secretario de Planificación y Desarrollo, José Augusto Briones. César Eduarte, Telediario. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y cambiamos de tema. 192 millones de dólares serán destinados a un plan de mantenimiento vial nacional. Los recursos provenientes de un crédito con la Corporación Andina de Fomento. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, su titular aclara que el desarrollo del país no solo debe depender de tener buenas carreteras, sino de contratar maquinaria adecuada para su mantenimiento. Con la primera entrega del equipo caminero adquirido por el gobierno, hace 10 años que no se reponía esta maquinaria. Son 13 cargadoras, 14 excavadoras y 4 motoniveladoras que fueron adquiridas recientemente con una inversión de 6.8 millones de dólares para renovar así el parque automotor existente, que ya cumplió su vida útil. Sabemos que a lo mejor habrán sacrificado algún recurso del Estado, pero a la final estos bienes servirán para toda la ciudadanía, para que podamos transitar con toda seguridad por nuestras calles.
Durante el acto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Andina de Fomento suscribieron un nuevo préstamo por $192 millones para la preservación del patrimonio vial ecuatoriano. En su intervención, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que este nuevo equipo adquirido, más las 350 máquinas existentes, ejecutarán de inmediato el mantenimiento vial en todo el país. Estamos interviniendo 9.997 kilómetros, señor representante de la Cámara. Los 10.000 kilómetros de carreteras estatales, es decir, prácticamente toda la red vial está siendo intervenida. Este mantenimiento lo haremos en Esmeraldas, luego en Manabí, sigue en Chimborazo, Napo, Azuay y finalmente Cañar. Se anunció además la adjudicación a finales de diciembre de una segunda fase de compra de nueva maquinaria que comprenderá 18 minicargadores, 18 retroexcavadoras y 7 excavadoras de profundidad. César Eduarte, Telediario. Y la política de defensa nacional del Ecuador o libro blanco no ha sido actualizada desde el año 2006, así lo indicó el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien preside un seminario internacional que se desarrollará hasta el día de hoy, martes, en el Círculo Militar en el norte de Quito. El titular de la cartera de Estado dijo que la seguridad no es colectiva, sino cooperativa. Se refirió al plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que incluye su equipamiento y el desarrollo de políticas para su financiamiento, denominado Economía de la Defensa, y la creación de un comité permanente de crisis ante los hechos en la frontera norte ocurridos desde enero de este año. Todo el país requiere un análisis, una evaluación geoestratégica que nos diga cuáles son los intereses, cuáles son los problemas que se presentan en la región y cómo hay que afrontarlos y enfrentarlos. Como propuesta en la Ley de Defensa para que haya un centro permanente de gestión de crisis. Esto permitirá que los informes, que el seguimiento y las decisiones que se tomen tengan un registro y tengan una actualización permanente que va a agilitar la toma de decisiones. Y el informe del caso Gabela se tratará en sesión del Pleno este martes en la Asamblea Nacional antes de ser enviado a la Fiscalía General. La comisión recopiló información y testimonios durante los 90 días de trabajo continuo. Producto de aquello, la semana pasada se entregó a la presidenta de la Asamblea el documento que este martes se analizará en el Pleno. Nosotros como Asamblea podamos nombrar una veeduría permanente en este caso, en el tema en que esto no solamente se quede aquí. En el mismo existen conclusiones que tras el debate parlamentario deben ser consideradas e investigadas en el campo judicial, como por ejemplo la auditoría a cuentas bancarias de 70 exfuncionarios y algunos todavía en funciones. Más aún cuando la Asamblea, como primer poder del Estado, ha evidenciado que en efecto, al parecer se trata de un crimen de Estado, promovido por aquellos que quisieron silenciar a un hombre valioso. La Revolución Ciudadana, a través de su delegada en la comisión, preparó un informe de minoría, pues a su criterio este tema fue politizado. Se evidencian algunas falencias, es decir, no hay los nexos causales para la conclusión A, B o C. Cuando lo que alrededor de este caso todos tratan de identificar es a quienes estarían detrás de la autoría intelectual del asesinato del general Jorge Gabela en 2010, quien denunció irregularidades en la compra de los helicópteros DRUF. Estamos hablando de esta suerte de degradación de las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano, entre ellas las Fuerzas Armadas. Que se esclarezca todos los hechos con relación al caso Gabela. Tras el debate en el Parlamento, el documento será enviado a las autoridades judiciales. Alexis Moncayo, Telediario. 6 de la mañana con 8 minutos. Una ajetreada agenda cumplió el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Los vocales aprobaron una consulta popular sobre la explotación minera en la provincia del Azuay y analizaron las impugnaciones presentadas en contra de 6 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. A puertas de la posesión del nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a elecciones del miércoles 21 de noviembre, los consejeros transitorios apresuraron tareas pendientes. Los ejes más importantes dentro de nuestro trabajo como transitorio era realizar el plan operativo electoral para tener toda la planificación para el proceso de marzo de 2019. Sería irresponsable que el nuevo Consejo Nacional Electoral definitivo, como lo ha señalado el consejero, cambie toda la planificación realizada para marzo de 2019. El CNE transitorio dio luz verde a una consulta popular que plantea la protección de las cuencas hidrográficas localizadas en la zona minera Quimsacocha, provincia del Azuay. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo
que se prohíba la explotación minera en el sistema hidrológico de Quimsacocha, sí o no. La mañana de este lunes, los vocales recibieron a 6 de los 29 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que ejerzan su derecho a la defensa por 9 impugnaciones presentadas en su contra. Resolverán de forma definitiva en el pleno de este Consejo Nacional Electoral, puesto que la ley señala que se conocerán de forma en instancia única. Una vez resueltas las impugnaciones, el CNE transitorio anunciaría la lista de candidatos definitivos al Consejo de Participación que irían en la papeleta. Presentaremos la lista definitiva de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los consejeros transitorios mostraron su preocupación por la falta de designación de los 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, instancia que vigila el trabajo en este proceso. Entramos ya a un proceso de inscripción de candidaturas y sí, es indudable que es preocupante, pero no está en nuestras manos. Este martes, a partir de las 9 horas, se desarrollará la posesión del nuevo Consejo Nacional Electoral, que estará en funciones hasta el 2024. Valeria Villarroel, Telediario. Y en el mismo tema, 3 de los 5 vocales electorales presentaron una propuesta de reforma al Código de la Democracia, como el cambio del método de asignación de escaños, eliminar el de Houghton, de adoptar el método para Webster para una repartición proporcional sin diferencias entre asambleístas nacionales, provinciales y otro tipo de dignidades pluripersonales. La reforma contempla también eliminar las organizaciones políticas, cantonales y parroquiales, que las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral puedan ser susceptibles de acción extraordinaria de protección vía trámite constitucional, entre otras propuestas. Evitar el método de Hunt, cuyo indicativo sustancial fue elaborado en forma, yo diría, absolutamente peligrosa para el futuro del país. Una vez que fue dado de baja en el 2004, el método de Hunt fue sacado de las cenizas para que en el 2012 entre en vigencia. El favorecer exclusivamente a las mayorías es una forma de fraude legal. 6 de la mañana con 12 minutos y el calendario electoral sigue en marcha con miras a las votaciones del 24 de marzo de 2019. En las delegaciones provinciales se desarrollan seminarios sobre cómo elaborar el plan de trabajo y se despejan dudas a los precandidatos. Aquí les enumeramos algunos de los... Es un seminario que se desarrolla en varias ciudades del país. Aquí los representantes de las organizaciones políticas conocen, por ejemplo, sobre los planes de trabajo que deben elaborar quienes aspiran a una dignidad de elección popular. Es obligatorio. Como decía yo, es un requisito legal y constitucional sin el cual no se podría inscribir una candidatura. Planes de trabajo que deben respetar criterios técnicos y de presupuesto. Los candidatos que representen a esta ciudad y a esta provincia tienen que poner los pies sobre la tierra y, más que todo, hacer un análisis de las necesidades prioritarias. Además, es el espacio para que los precandidatos despejen sus dudas. Es el caso particular de Raúl Delgado, actual alcalde del cantón Huachapala, que quiere ser alcalde del cantón Paute. El caso particular único que se está dando en el país, de lo que conozco, es el caso de Huachapala, que en este caso Raúl Delgado es un precandidato a la alcaldía de Paute por la particularidad que nosotros fuimos parroquia de Paute, entonces nuestro origen es pauteño. En este caso yo tendría que renunciar a la alcaldía de Huachapala. ¿Ante quién renuncio? Acciones en el Consejo Electoral enmarcadas en el calendario. El 21 de noviembre se convocará a elecciones. La inscripción de candidaturas será del 22 de noviembre al 21 de diciembre. La campaña electoral del 5 de febrero al 21 de marzo. Y la votación el 24 de marzo de 2019. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y el gobierno desarrollará un nuevo diálogo nacional, esta vez para establecer la hoja de ruta a seguir. Además, se prevé que el primer mandatario visite China para solicitar nuevos créditos. En máximo 3 semanas, el gobierno comenzará con el desarrollo de un nuevo diálogo nacional. Así lo anunció el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, en debate con varios periodistas. La iniciativa estará a cargo de la Secretaría de Planificación y la de Comunicación, con una duración de entre 3 y 5 meses. El presidente cree que hay que construir un acuerdo que construya las perspectivas del Ecuador hacia el futuro. Estamos explorando cuál es la mejor metodología para conseguir que ese acuerdo tenga
las especificidades que el pueblo ecuatoriano necesita, estamos pensando cuál es el tiempo y quiénes son los actores que deberían participar de él. Indicó que no se descarta solicitar nuevos créditos con organismos multilaterales o países que ofrezcan condiciones adecuadas, como China, nación a la que el jefe de Estado, Lenín Moreno, prevé visitará a mediados de diciembre. El Ecuador buscará con los créditos en general buscar las mejores condiciones de tiempo, de intereses para el beneficio de los ecuatorianos. Más allá de quién sea quien nos entregue el crédito, ese será el criterio para buscar las distintas porciones de la deuda que el Ecuador necesita para salir adelante. Además, informó que en los próximos días se conocerá el informe efectuado a todas las empresas públicas y medios incautados. Con dicha evaluación se decidirá el futuro de cada una de ellas. Habrá procesos de delegación, habrá procesos de optimización, habrá inversión en otras y se cerrarán las que no estén dando los frutos que los ecuatorianos necesitan. Finalmente destacó que la Procuraduría desarrolla varias acciones en Panamá y Nueva York para recuperar aproximadamente 15 millones de dólares, producto de la corrupción en los casos de Petroecuador. Son procesos ya llevados adelante, ya hay sentencias ejecutoriadas en el Ecuador, el dinero está identificado y ahora hay que llevar adelante procesos judiciales con esos países para poder recibir la mayor cantidad del dinero. Olga Velasco, Telediario. Y con voto de mayoría, el Tribunal Penal de Pichincha sentenció a 1 año de prisión a Sabet Chamún como autora del delito de usurpación y simulación de funciones públicas al asumir de manera injustificada la titularidad de la Contraloría General del Estado sin que exista la documentación que lo corrobore. Además, se ordenó una multa de 4 salarios básicos unificados y deberá ofrecer disculpas públicas como reparación integral. Según la acusación de Fiscalía, Chamún pretendió quedar como contralora subrogante en reemplazo de Carlos Polit en 2017, cuando el cargo lo debía ocupar el actual funcionario Pablo Celi. 6 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar continuaremos con más noticias. Así es, los temas internacionales y los deportes no se lo pierda en Telediario. Es el cine de todos nosotros. Una mirada para el séptimo arte ecuatoriano. Cine.es te conmueve, te hace reír, te lleva a otra realidad. Este domingo 10:30 de la noche, por Ecuador TV. Trasvase Maguazo Arao, una gran promesa se cumple. Nunca más desabastecimiento de agua potable en Riobamba. 34 kilómetros de tubería. En este lugar es donde trataremos el agua para Riobamba. 24 horas sin interrupciones. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Silent sale de su casa misteriosamente. A Dile voy a salir un rato. Las niñas irán a la escuela en el autobús escolar. Despiértalas pronto y sírveles el desayuno. Nash se viste con un vestido de Lale para cenar. ¿Ese es el vestido de mamá? Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Este es el momento de las grandes ideas. Y esta es la vitrina para los innovadores tecnológicos, científicos, sociales, empresariales. Aquí expondrán sus ideas, buscando hacerlas realidad. Memoria del futuro, todos los martes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Alerta naranja, repito, alerta naranja. Puede ser. Heidi y Nicanor te traen grandes premios. ¿Cuál es la frase de la semana? Encuentra a Nicanor en la novela de Heidi. Copia las palabras y ordénalas en una frase. Y envía tu respuesta a nuestro Facebook. Nicanor. Participa y gana. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros.
Fanático. Domingo 20 horas. Por Ecuador TV. Noticias. Política. Cultura. Actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. La inversión en atención médica a madres menores de 19 años, sumado a los costos derivados de problemas sociales como la deserción escolar, representan al Estado alrededor de 331 millones anuales. En un reportaje de la Unidad de Investigación de los Medios Públicos, conozca a continuación la situación del embarazo adolescente en el país. A nivel mundial, América Latina y el Caribe se ubican en segundo lugar en tener la tasa más alta de fecundidad. El Ecuador ocupa el tercer lugar, luego de Nicaragua y Honduras. Solo en el 2017 se registraron 56.298 embarazos en adolescentes. Marcela Mazabanda, coordinadora de la gestión de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, asegura que se trata de uno de los problemas más graves en la sociedad actual y que ha trascendido de lo social a lo económico. La prevención le cuesta al Estado entre 11 y 24 millones, la prevención de un embarazo no intencionado. Pero la atención netamente le cuesta 67 millones de dólares. Pero cuando este embarazo se da en una mujer adolescente, le cuesta 331 millones de dólares. Mario Vergara, representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, recalca que atender un embarazo no intencionado a las madres en general le cuesta al país 5.4 veces más que prevenirlo. $1 invertido en salud sexual y reproductiva implica 17 veces más al Estado un ahorro en cuanto a lo que serían las inversiones en los temas de salud sexual y reproductiva. Anualmente, el gobierno gasta 14.34 millones de dólares en atención médica a madres adolescentes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, en los últimos 5 años se registraron 283.693 casos. Existe un incremento de embarazos de niñas de 10 a 14 años. En el 2015, del 23% de los partos atendidos, alrededor del 7% fueron de este rango de edad. Las adolescentes, el momento que se embarazan, fisiológicamente su cuerpo no está preparado, tienen más complicaciones dentro del embarazo. Si sufren pérdidas gestacionales, tienen más complicaciones dentro de estas pérdidas gestacionales. Y es por eso que la atención de los embarazos no intencionados, que se llaman a los embarazos no planificados, pero además no deseados, le cuesta más al país en adolescentes. Diariamente, 158 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres y 7 niñas de entre 10 y 14 años. De estas últimas, 1 de cada 2 estaban casadas o en unión libre. Para las autoridades es necesario poner énfasis en los embarazos en edades muy tempranas. 9 de cada 10 tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas. Se embarazaron de personas de 30 años o más. Pero los casos que tienen un embarazo por debajo de los 14 años está considerado como un abuso, ¿no es cierto?, un abuso sexual. Ana Delgado, psicóloga clínica del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Achegona, señala que la falta de información sobre la sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos son la causa para que una niña o adolescente quede embarazada. Hay veces que incluso hay mucha vergüenza, por ejemplo, incluso de hablarlo entre pareja, ¿no? Para Wilson Merecí, director asistencial de la Achegona, el embarazo adolescente afecta tanto a la madre como al bebé. Trastornos hipertensivos, dentro de ellos la preeclampsia, eclampsia. En la mayoría de los casos se dan por la atención tardía que reciben las madres adolescentes. Así lo afirma Ricardo Gutiérrez, coordinador de la Unidad Integral de Atención al Adolescente de esta Casa de Salud. La norma del Ministerio de Salud dice que el primer embarazo debería ser en el primer trimestre. Yo he visto adolescentes que llegan a su primera consulta prenatal a las 28, 29, 30 semanas, ¿no? Desde el 2013, 96 adolescentes han fallecido por causas relacionadas al embarazo y parto. Otro problema que se da es la deserción escolar.
Según las últimas estadísticas, 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios, 3.641 de educación básica y 2.846 casos del nivel medio y bachillerato. En total, esto representaría 36.872 años perdidos y 316.74 millones de dólares de ingresos no generados. Para el ministro de Educación, Fander Falconi, el sistema educativo tiene la obligación de acompañar y apoyar a una madre adolescente. Todo el sistema educativo tiene que brindar la cristalización de un derecho que está consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho a educarse, sin hacer ningún tipo de discriminación. La prevención y reducción del embarazo en adolescentes se encuentra plasmada dentro del Plan de Desarrollo del Ecuador 2017-2021, a través de una política intersectorial entre los ministerios de Salud, Educación, Justicia e Inclusión Social. Actualmente el Ministerio de Educación lanzó la campaña Esa Es, vinculada hacia los derechos educativos y el derecho a la educación que tienen los adolescentes, mientras que la propuesta de salud está dirigida a los servicios amigables, cómo se van a garantizar los servicios integrales para que sean receptivos. Ivana Paredes, Telediario. Y estudiantes universitarios en una marcha pacífica en Quito reclamaron la posible reducción en el presupuesto asignado para educación superior. Ahora fueron los estudiantes. Ellos también se encuentran pendientes del recorte que se ha anunciado en la Proforma 2019 en lo que se refiere a educación superior pública y en particular de la Universidad Central, que recibiría 19 millones menos con respecto al presupuesto asignado en 2018. Yo pienso que los estudiantes que están aquí todos tenemos el mismo descontento y todos estamos en la capacidad de pronunciarnos por lo mismo. Por eso este lunes iniciaron la semana dejando las aulas y tomándose las calles de forma pacífica. Ahí expresaron cuál sería el resultado en caso de aplicarse esta reducción de recursos. No solo contempla la reducción de dólares, sino contempla la reducción y el imposibilitamiento de invertir en investigación, en conocimiento. Eso nos quiere decir que existen algunas carreras que incluso tendrán que desaparecer, profesores que tendrán que ser despedidos, tercerización de algunos docentes. En Chimborazo, en cambio, los dirigentes estudiantiles de la SPOCH y de la Universidad Nacional se reunieron con la gobernadora Margarita Guevara para insistir que no se disminuya el presupuesto, pues al contrario, lo que se necesita es más dinero. La tercera universidad más afectada en el recorte del presupuesto es la Politécnica de Chimborazo, con una disminución del 17.90%. Los diálogos entre estudiantes continúan para coordinar estas jornadas de protesta que se mantendrán durante esta semana. 145 millones de dólares menos tendrían asignadas las universidades públicas del país en la proforma que actualmente tramita la Asamblea. Alex Llanos, Telediario. Mañana 27 minutos y arrancaron las inscripciones para la prueba Ser Bachiller en el régimen Costa. Los aspirantes solo podrán realizar este trámite a través de la plataforma virtual hasta el próximo 9 de diciembre. Para quienes cursan el tercer año de bachillerato en el régimen Costa, se abrieron las inscripciones para el examen Ser Bachiller. Examen que no evalúa conocimientos, sino destrezas, aptitudes y habilidades. Es un examen que contiene 160 preguntas, de las cuales 155 son preguntas que tienen una nota, una calificación. Y 5 preguntas no son consideradas, sino que son preguntas que le sirven al Instituto Nacional de Evaluación Educativa para poder realizar el análisis, monitoreo de lo que ha sido el comportamiento de los estudiantes. Dentro de la convocatoria se dio a conocer el método de calificación de esta prueba. La prueba de Ser Bachiller tiene un resultado del 30%, el otro 30% quiere decir la obtención de las notas que tuvieron en educación básica superior, eso quiere decir octavo, noveno y décimo, y el 40% restante son los 3 años de bachillerato. Inscripciones están abiertas desde este 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre, las mismas que solo se pueden registrar a través de la plataforma www.serbachiller.es. En las páginas las preguntas están adaptadas de una manera en que nosotros podamos responder de manera sencilla y poder verificar que las respuestas que hagamos están bien para así rectificar algo que no sepamos. Dentro de este proceso, la encuesta de factores asociados es un requisito fundamental que exige el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Cuáles son los factores que están asociados a los logros de aprendizaje y cómo podemos mejorar realmente la calidad de la educación? Que ese es realmente nuestro propósito. A partir del 2 de enero de 2019 se emitirán los comprobantes. Estos y la cédula de identidad son los únicos documentos habilitados para rendir el examen. Guadalupe Ayoví, Telediario. 6 de la mañana y 29 minutos. Les contamos que 200 becarios culminan su proceso de formación en el programa Huacán, auspiciado por la empresa minera Ecuacorriente, operadora del proyecto Mirador en Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe.
Los becarios se formaron como operarios de una planta de producción. 150 personas estarán a cargo de las operaciones en el proyecto Mirador. De estos 200 becarios serán 150 los que formarán parte directamente de Ecuacorriente S.A., quienes se desenvolverán a futuro en lo que es la planta de producción del proyecto minero Mirador. De los 150 becarios que laborarán para la empresa, los 40 mejores egresados realizarán una pasantía en Chile por 15 días. Pasaron por 9 módulos, donde se vio, ¿cierto?, desde psicología, para ellos, ¿cierto?, trabajo en equipo, chancado, molienda. Ellos hicieron experiencia tanto de laboratorio como también teórico. Vieron ambas cosas en paralelo, teórico-práctico. Nos encontramos muy satisfechos por toda la labor realizada por EXA, todos los recursos que han invertido en nosotros para capacitarnos y tener los mejores profesionales trabajando para ellos. Nos han impartido todos sus conocimientos y siempre han buscado enfocar sus enseñanzas a un trabajo en equipo. Nosotros ser pioneros en la actividad minera a gran escala en este país es un orgullo, ¿no? Un orgullo como becario, un orgullo como profesional y más que todo como persona, ¿no? La empresa minera Ecuacorriente invirtió $2.700.000 para su preparación, quienes fueron seleccionados de 8.000 postulantes. Marbellín Toledo, Telediario. Con información internacional, 4 personas murieron en un tiroteo reportado en Mercy Hospital Medical Center en Chicago. Uno de los fallecidos es el asaltante y entre las víctimas también figura un agente de la policía. La policía de Chicago en el estado de Illinois informó hacia las 15:30 locales que se estaba produciendo un incidente con disparos en el entorno del hospital Mercy. Y poco después señaló que varias personas habrían resultado heridas. De esos 3 balazos empezamos a cerrar las puertas. Se oyó por las bocinas pues que era alarma, era en serio la cosa y que nos vayamos a esconder pues. Minutos después se informó que en el ataque murieron 4 personas. Todo ocurrió con una discusión entre el atacante y su pareja sentimental en el estacionamiento del hospital, según explicó el superintendente de policía de Chicago, Eddie Johnson. Ya en el interior del centro hospitalario acabó con la vida de otra mujer y de un policía, y no está claro si el atacante se suicidó o murió por disparos de los agentes. En redes sociales circulan videos del trabajo de los policías para encontrar al atacante dentro del hospital. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del atacante. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y la petición de asilo del expresidente de Perú, Alan García, a la Embajada de Uruguay ha provocado tensión entre los dos países. En la carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el exmandatario peruano denuncia que vive una persecución política. El presidente Martín Vizcarra habló con su homólogo uruguayo sobre el caso García y puso sobre la mesa el compromiso de Lima, firmado por todos los países el pasado mes de abril, contra la corrupción. Alan García está siendo investigado. Tras más de 30 horas de actividad constante, el volcán de fuego en Guatemala mostró una ligera disminución luego de la alerta generada la madrugada de este lunes por las autoridades. El potente ciclo eruptivo obligó a la evacuación de más de 4.000 personas de comunidades cercanas y revivió el temor a la furia del coloso que en junio de este año dejó 194 muertos y 234 desaparecidos. Y en Estados Unidos, un juez federal bloqueó temporalmente una nueva orden de la administración de Donald Trump que deniega la posibilidad de obtener asilo a las personas que entran ilegalmente al país. Trump firmó este mes un decreto que permite rechazar automáticamente las solicitudes de asilo presentadas por personas que cruzaron la frontera con México. El magistrado del distrito, John Tigar, en San Francisco, emitió esta orden temporal contra el decreto en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones en defensa de los derechos civiles. El descarrilamiento de un tren cerca de Vacaríes en Barcelona, España, causó la muerte de una persona y deja heridas a 44, en su mayoría leves, así como 86 pasajeros ilesos. El accidente ocurrió a las 6:15 hora local, cuando un desprendimiento de tierra alcanzó a 4 de los 6 vagones de un tren de la línea R4 que cubría el trayecto entre Manresa y San Vicente de Caldas. 86 de las cuales... Gracias por la información deportiva, gracias amigas y amigos por compartir este momento con nosotros. Nuestros invitados de hoy en Primera Impresión, Santiago Caviedes, viceministro de Economía,
Encendida la polémica en torno a la proforma presupuestaria de 2019, especialmente en torno a los recortes para educación y salud. ¿Qué sostienen sus autores? ¿Cuáles son las gestiones, contactos, tratativas de última hora para llegar a acuerdos en torno a estos temas? Lo sabremos en esta entrevista. Además, Carlos Baldión, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha. ¿Cuáles son las implicaciones técnicas y los riesgos en la operación de las fallas detectadas por la Contraloría General del Estado en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair? Y finalmente, César Mantilla, secretario de Inclusión Social del municipio de Quito. Las acciones a favor de los migrantes venezolanos desalojados de Carcelén y cómo progresa el flujo de inmigración venezolana hacia la ciudad de Quito. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Esta mañana, como siempre, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo, en su primera plana en este día, nos dice: el metro de Quito, empiezan las pruebas de acople de vagones y de rieles sin electricidad y arrastrados por una locomotora. Los vagones del primer tren de la línea 1 comenzaron ayer las pruebas. En esta primera fase solo se realiza la verificación mecánica. Además, la OCDE en la mira del Ecuador tras el decreto. Un comité dirigirá el proceso de acercamiento y adhesión del país a esta organización internacional, según lo anunció el presidente de la República. Y finalmente, con despliegue gráfico, un reportaje sobre las mujeres en el ejército. Las mujeres destacan en la milicia. El colectivo maneja fusil y sabe supervivencia. Información, estas y otras, encuentran ustedes en la edición de este día de Diario El Telégrafo. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. El Pleno de la Asamblea Nacional prevé debatir en los próximos días el informe de la proforma presupuestaria para 2019. La Comisión de Desarrollo Económico realizó 17 recomendaciones. El informe de la proforma presupuestaria de 2019 está listo para su análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión de Desarrollo Económico lo entregara este fin de semana. Son diversas las recomendaciones, 17, que efectuó la Comisión, entre estas, que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presente a la Asamblea Nacional un informe sobre la ejecución de los distintos programas o proyectos que podrían verse afectados por la disminución de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones 2019. Además, sobre la asignación y ejecución de recursos asignados a las instituciones de educación superior, es necesario que la función ejecutiva realice la reasignación de recursos fiscales por concepto de gratuidad a su favor, a fin de que al menos se mantenga la asignación del presupuesto de 2018. Eso implica que se consideren las necesidades específicas para cubrir la demanda de cupos proyectados y aquellas que tienen las instituciones de educación superior intervenidas. La Comisión también sugiere que la inversión en el sector de educación contemple la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa que a nivel nacional se encuentra deteriorada y que se mantengan las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud Pública como para el ejercicio fiscal de 2018, destinadas al tratamiento de las adicciones, así como también que se realicen las asignaciones necesarias para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos. Finalmente, que el Ejecutivo presente un plan de contingencia respecto a la previsión establecida en la proforma presupuestaria de 2019 con relación al precio del petróleo, esto es $58.29, donde además se revisen los montos asignados para subsidios de combustible con una nueva estimación. Néstor Aguilera, Telediario. Sobre este tema, nuestro primer diálogo de la mañana con Santiago Caviedes, viceministro de Economía. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Serán absueltas las observaciones y los pedidos de la Comisión de la Asamblea Nacional que está estudiando la proforma? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues están revisando esas observaciones. De hecho, yo sí quisiera mencionar que el presupuesto fue realizado, digamos, con mucha preparación.
Hemos tenido varios supuestos, el presupuesto significa varios supuestos, entre esos uno el supuesto del precio del petróleo, que obviamente ha tenido una caída importante en los últimos días y ha rebotado en los últimos días. Estamos analizando esa variable, porque siempre es importante tener un plan contingente en caso de que el precio del petróleo se ubique por debajo de ese promedio. Lo que es importante es que es un promedio anual, por lo tanto va a haber volatilidad alrededor de ese promedio. Nosotros sí debemos estar muy conscientes de que en el caso de que se mantenga por debajo, ¿no es cierto?, deberíamos tomar algunas medidas. Y el resto de observaciones pues están siendo analizadas. Si me permite, sobre el precio, ¿no?, del petróleo, daría la impresión de que la proforma parte de la base de un precio al filo del riesgo, al filo de la cornisa, es decir, en el tope de la posibilidad de que estas fluctuaciones, estas oscilaciones en el precio del petróleo afecten la proforma. Bueno, en realidad el precio promedio del petróleo que se presupuestó está por debajo del que hemos tenido en el año 2018. Sí, en el año 2018 el precio promedio estaba alrededor de $62 por barril y estaba por debajo del precio del petróleo que establecían, por ejemplo, los multilaterales para el caso del Ecuador. Si nosotros estábamos siendo mucho más conservadores de lo que era el mundo respecto a Ecuador y de lo que había sido el año 2018. Esta caída del precio del petróleo tomó por sorpresa a todo el mundo, a todo el mercado, no solo a nosotros, y obviamente siempre estamos dispuestos a ajustarnos a esa nueva realidad. Las otras observaciones hechas por la Asamblea Nacional, ¿cómo serán absueltas? Bueno, tenemos que revisarlas una por una. Yo creo que aquí lo que es importante es ver de dónde estamos viniendo, ¿no? El Ecuador definitivamente no puede seguir acumulando déficits fiscales de la magnitud que ha venido acumulando en los últimos años. Desde el año 2013 hasta el año 2018 se han acumulado casi $30.000 millones de déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que se ha acumulado $30.000 millones de deuda. Por lo tanto, es necesario reducir el gasto porque la realidad del país es que no existen suficientes ingresos para cubrir ese gasto fiscal. Entonces, la proforma del año 2019 justamente muestra la decisión del equipo económico del Gobierno Nacional de hacer sensato el manejo económico del país. Esto ¿Pero no cuál puede es continuar. el déficit previsto? El déficit previsto es de $3.600 millones comparado con un déficit, por ejemplo, en el año 2017 que estuvo en $6.100 millones. Este año pretendemos cerrar alrededor de $4.000 millones y reducirle a $3.600 millones, teniendo en cuenta que por mandato constitucional debemos pagar a la Seguridad Social casi $1.300 millones. Si no tuviéramos ese gasto adicional, nuestro déficit estaría alrededor de unos $2.300 millones. Es decir, el esfuerzo que estamos haciendo para volver a las finanzas públicas sostenibles es importante y eso creo que debemos tener conciencia todos los ecuatorianos que eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los grandes egresos que condicionan la proforma del 2019? Mire, yo diría que si es que nosotros eliminamos unos 3 puntos que son importantes tener en cuenta. El uno es el pago a la Seguridad Social, que es un subsidio que paga el gobierno central a la Seguridad Social para las pensiones. Eso de ahí nos aumenta el gasto en $1.300 millones. Por eso asoma en la proforma y dicen algunos analistas que se sube el gasto corriente. Sí, pero es por el tema de la Seguridad Social. Estamos pagando a los jubilados. Si nosotros quitamos de esa línea las obligaciones que tenemos por la ley amazónica, todas las líneas del presupuesto muestran una reducción, que es lo que tiene que hacer el país. Y las reducciones son reducciones moderadas, porque nosotros estamos muy conscientes que una reducción muy acelerada del gasto, ¿no es cierto?, significaría un problema económico de tal vez menor crecimiento económico. Pero lo que sí, con mucha responsabilidad hacemos es que debemos reducir el gasto porque simplemente el Ecuador no puede seguir viviendo por encima de sus capacidades. Tan es así que los mercados tienen dificultad en prestarnos dinero porque no ven que estamos manejando todavía las finanzas públicas de una forma sensata. Recién son 6 meses que nosotros estamos, pero venimos acumulando errores de 10 años de exceso fiscal, ¿no? Es decir, ¿hay condicionamientos para los nuevos empréstitos en ese sentido? Sí. ¿Volvemos a las viejas recetas del ajuste? Mire, queda muy claro, ¿no es cierto?, que para el Ecuador existen 3, o para todo el mundo existen 3 fuentes de financiamiento. Existe por un lado los mercados internacionales, que ven que el país ha acumulado demasiados déficits y lo que están esperando es que el país cierre ese déficit para que tenga la capacidad para pagar en el futuro, ¿sí? Recordemos que en el año 2021 vamos a tener que pagar unos bonos, ¿no es cierto?, 1.500 millones adicionales a lo que normalmente tenemos que pagar, y ya los mercados están anticipando que deberíamos hacer las reformas para poder pagar esos 1.500 millones de dólares. Eso es algo que debemos estar conscientes todos los ecuatorianos. Se nos acerca una obligación muy importante con el resto del mundo en el año 2021.
y debemos ya prepararnos para eso. Por otro lado, tenemos a China, que es uno de los principales prestamistas del mundo, no solo del Ecuador, sino de Estados Unidos y el resto del mundo. Y China obviamente siempre es un canal que nosotros lo tenemos abierto para poder acceder a financiamiento. El presidente y el ministro están viajando a China, ¿no es cierto? Y obviamente, en principio, cerrando ahí operaciones de crédito para permitirnos financiar el déficit que todavía tenemos, pero que lo estamos reduciendo. Y existen los multilaterales, que siempre son una opción para el país, por lo tanto nosotros de forma responsable tenemos todas las puertas abiertas para poder financiar. Ahora, ¿el Ecuador avanza hacia un acuerdo con el Fondo Monetario? Mire, nosotros no hemos estado avanzando hacia un acuerdo, pero lo que sí debe quedar claro, ¿no es cierto?, es que el Ecuador, si es que no tuviera más fuentes de financiamiento, los multilaterales siempre son una opción. La situación es difícil y creo que todo el país lo sabe. La cuestión es, los recortes han sido aplicados en áreas que han despertado, por supuesto, inmediata reacción social y pública y tiene que ver con educación y con salud. ¿No existían otras alternativas? Yo lo que debo dejar claro es que los recortes que se han hecho a nivel de todo el presupuesto han sido bien distribuidos en todos los sectores. No hay sectores que han sido más afectados que otros, ¿no? Eso creo que es el primer punto importante a rescatar. Segundo, que lo que se está reduciendo son los gastos que se consideran innecesarios o que pueden ser de cierta manera reducidos. No se va en ningún momento a recortar gastos que afecten a el servicio que se presta a la ciudadanía. Entonces, lo que debemos hacer es hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con menos recursos, que es lo que estamos haciendo todos a nivel nacional, en el gobierno central, a nivel de ministerios, a nivel de todos los sectores que atiende el sector público. Pero yo le quiero consultar, porque en las últimas horas entendemos, hasta las 3 de la mañana estuvieron reunidos el ministro Richard Martínez y los rectores de las universidades analizando las alternativas. La pregunta es, para haber tomado la decisión de hacer este recorte de 145 millones de dólares en el sector de la educación, ¿se contemplaron los impactos? ¿Se contempló los impactos? ¿Se previó lo que esto iba a representar? ¿Qué era lo que se estaba sacrificando en la práctica? Bueno, en efecto el corte es mucho menor de esa cifra de 145, que es la que se ha popularizado. 145 respecto a lo que se presupuestó del año 2018, pero si uno toma lo que efectivamente se va a ejecutar en el año 2018, el recorte es mucho menor. Primera cosa. ¿De qué magnitud? Alrededor de 50 millones de dólares, ¿no? 50 millones de un presupuesto que es de más de $1.000 millones. Entonces, en porcentaje es muy pequeño. Es decir, ¿no? Comparamos lo ejecutado con lo presupuestado. Con lo presupuestado. Entonces, es un tema. Pero no obstante de eso, ¿no es cierto?, este es un gobierno que dialoga y que escucha. Y obviamente ha habido un proceso de diálogo y de mesas de diálogo con el sector de la educación. De hecho, el ministro ha estado hasta hace pocas horas reunido con el sector y tengo entendido que ya existen acuerdos que serán anunciados en las próximas horas. ¿Pero qué se sacrifica? ¿Qué es lo que representa este recorte? Porque cuando estuvo el ministro Martínez aquí hace pocos días, él nos dijo, se trata de recursos que en la práctica no habían sido ejecutados en ejercicios anteriores, y eso es lo que se está recortando. ¿Es así? Sí, precisamente lo que nosotros hacemos el recorte que hacemos a nivel de todo el gobierno, que es nuestra responsabilidad, y creo que en eso sí debemos estar conscientes que es lo responsable hacer, recortar los excesos de gasto. Que nosotros hemos visto son las partidas en donde no se ha ejecutado, recortar el gasto ahí. Eso es lo que hemos hecho a nivel de todo el gobierno, incluido el sector de la educación. Obviamente hay una mesa de diálogo con ellos, pero es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que este criterio, ¿no es cierto?, ha sido hecho a nivel de todo el presupuesto general y creemos que es lo correcto. En materia de salud, y yo creo que antes de pasar la página sobre este tema, es importante señalar que la información pública será determinante en esta materia, puesto que ya están siendo manipulados algunos sectores. Los estudiantes están saliendo a las calles. Muchos de ellos, cuando se les pregunta por qué están peleando, sí, en términos generales dicen que están peleando por mayores presupuestos, pero no saben ni en qué magnitud, ni para qué, ni con qué impacto exactamente. Insisto, la información será transparente. Mire, yo creo que en el tema económico es sencillo el concepto, ¿no es cierto? Hay recursos limitados para unas necesidades que son ilimitadas, ¿no? Y lo que debemos hacer es tratar de utilizar esos recursos de la mejor manera posible. No vamos a poder contentar absolutamente a todo el mundo. Ya quisiéramos hacer eso, pero las capacidades del país son limitadas. Estamos nosotros, de hecho, gastando más de lo que generamos. Y eso de ahí, ¿no es cierto?, debe estar muy consciente toda la ciudadanía. Lo que estamos haciendo es de forma responsable, ajustándonos a la realidad
de forma paulatina para que esto de aquí pueda ser manejado de forma ordenada. Pero el gran temor que ronda entre muchos sectores es que por el recorte presupuestario se cierren las puertas de la universidad a los nuevos aspirantes. Bueno, eso de ahí, ¿no es cierto? Nosotros garantizaremos que jamás suceda. No va a haber una merma en el servicio que se provee a los ciudadanos. Lo que sí vamos a hacer es muy juiciosos en cómo se gasta ese dinero, no solo en el sector de la educación, sino en todos los sectores. Cada centavo que se gaste se tiene que gastar de la mejor manera porque esos centavos son muy escasos. Finalizamos con el tema del sector salud. Bueno, en el sector salud obviamente también hay que hacer una optimización de ese gasto. Para el gobierno nacional es muy importante la educación y la salud primordialmente, pero todos tenemos que poner el hombro para poder ajustar la economía hacia una senda de estabilidad, que es lo único que nos va a permitir darle un mejor futuro a nuestros niños. ¿Para cuándo esperan un trámite positivo en la Asamblea Nacional? Bueno, el plazo es hasta fin de mes. Nosotros aspiramos que esto se tramite de la forma regular y obviamente pues seguimos trabajando día a día para mejorar la gestión económica del país. Gracias por estar aquí, Santiago Caviedes, viceministro de Economía en Primera Impresión. Hacemos un breve corte, regresamos con Carlos Valdeón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha. Muy importante, cuáles son las implicaciones técnicas y los riesgos reales en la operación debido a las fallas detectadas en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Volvemos. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento, investigación, frontalidad, información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por Ecuador TV. La mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo. Para esto, los centros de mediación de la Prefectura de Pichincha ofrece a toda la comunidad consultas legales gratuitas, solución pacífica de conflictos para fijación de pensiones alimenticias, problemas laborales, civiles, de inquilinato y más. Visítenos en Plaza República, calles Manuel Larrea y Ante, piso 18, edificio Prefectura. Cayambe, calles Libertad, OE 135 y Restauración, segundo piso. San Miguel de los Bancos, intersección Avenida 17 de Junio y Vía Las Mercedes, Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada. Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición. En Quito, 4012. ¿Qué más, ve? Ya te he visto en la tele. Todos los sábados a las 20:30, aquí, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Preguntas sin respuestas. Misterio. Intriga. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock. De lunes a viernes a las 18 horas, por Ecuador TV. Estoy sentado, solo viéndolos pasar, y en un instante me congelo al respirar. Si con el sol me muevo y La Casa Invita. Domingo 17:30 por Ecuador TV.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Este es un tema muy importante. Más de 7.600 fallas tiene la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, de acuerdo con el informe borrador elaborado por la Contraloría General del Estado. Se espera todavía la inspección de una empresa alemana a fin de determinar las probables soluciones. La central Coca-Codo Sinclair, inaugurada en noviembre de 2016, se encuentra envuelta en una polémica luego de que la Contraloría General del Estado hiciera público un informe borrador a los contratos de construcción y fiscalización, operación y mantenimiento de la obra. En el documento se determina que hubo un perjuicio al Estado. Entre las fallas encontradas en la mega obra, catalogada así por el gobierno anterior, se determinó la existencia de 7.648 fallas. El principal problema es el uso de materiales no homologados para la construcción de 8 distribuidores. La empresa Sino Hydro Corporation, a cargo de la obra, es la principal señalada por los problemas encontrados. El embajador de la República Popular China en el Ecuador, Wang Yulin, en declaraciones a los medios desde Guayaquil, mencionó el viernes último que Sino Hydro Corporation está dispuesta a asumir sus responsabilidades si se confirman las fallas estructurales en la central hidroeléctrica. La Corporación Eléctrica del Ecuador confirmó además que la multinacional alemana TÜV-SÜD, empresa especializada en pruebas de inspección, auditoría, certificación y entrenamiento de ingeniería, realizará una nueva inspección a la central hidroeléctrica. Y así determinará las soluciones a las fisuras en los distribuidores. Los costos de las inspecciones y reparación de las fisuras serán asumidos en su totalidad por la contratista, por lo que no tendrán ningún costo para el Estado. La central, que aporta 1.500 megavatios de potencia, se encuentra ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en la región amazónica. Néstor Aguilera, Telediario. ¿Qué ocurre con Coca-Codo Sinclair, la obra insignia de la década pasada? Se encuentra con nosotros Carlos Valdeón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Desde el punto de vista técnico, meramente técnico, ¿cuál es la magnitud de las fallas? Buenos días. Buenos días. El problema central radica en los distribuidores que alimentan la presión de agua a las turbinas. Estos distribuidores son unas esferas que están trabajando a altas presiones, están trabajando a presiones de más de 1000 PSI. ¿Sí? Entonces, el problema se inicia, digamos así, con la utilización de la tecnología con la cual está hecha la central. Específicamente en el caso de los distribuidores, estos distribuidores que son unos cilindros de acero, unas esferas de acero que trabajan a alta presión, este acero es un acero que no está homologado en base a la norma internacional para el diseño y construcción de este tipo de sistemas. ¿Y cómo es posible algo así? Una central de esta magnitud, una obra de esta magnitud y una pieza, un componente tan importante dentro de la obra como este, hecho con materiales no homologados. Bueno, podría haberse utilizado ese acero, eso es indudable. Lo que pasa es que ese acero que no está dentro de la norma esta del código ASME, que es una normativa americana, pero que se utiliza a nivel mundial, tenía que haberse certificado, homologado, analizado sus características, sus propiedades mecánicas, tenía que hacerse un precomisionado y un comisionado por parte de la fiscalización, ¿sí?, para determinar exactamente esas características del acero y en base a eso, ¿sí?, establecer los procedimientos de ensamble de los cilindros y posteriormente ya los procesos de montaje en donde interviene mucho el componente de la soldadura. Para soldar este acero que no está homologado, que no está dentro de las recetas que establece el código ASME, entonces hay que hacer lo que se conoce como los procedimientos para la soldadura, los PQRs, y la instalación mismo de la soldadura, los WPS. Esos procedimientos probablemente o no se hicieron bien, ¿sí?, o simplemente no se hicieron. Entonces eso significa que el resultado de esto es que la soldadura tiene deficiencias, ¿sí?, deficiencias
¿Y cuáles son esas deficiencias? Son fallas en la soldadura. La soldadura tiene muchas fallas, entre otras las fisuras, pero también tiene poros, tiene inclusión de escoria, etcétera, etcétera. Estas fallas son muy peligrosas ya en el funcionamiento, en la operación de estos distribuidores. ¿Qué puede significar las fallas? Ya. ¿Qué riesgos entrañan? Exactamente. El comportamiento, primero hay que entender el comportamiento del sistema. El sistema trabaja a altas presiones, pero no solo son las presiones altas, sino que estas presiones generan esfuerzos mecánicos en el sistema. Estos esfuerzos mecánicos no son constantes, están variando en el tiempo. Entonces, la acción simultánea o la interacción de estos esfuerzos con las fallas, con estas fisuras que se presentan, genera lo que se conoce en mecánica, en la tecnología de la mecánica, el comportamiento a fatiga. ¿Sí? Entonces está trabajando a fatiga este sistema. ¿Cuál es el comportamiento a fatiga? Que es un fenómeno, es que estas fallas que pueden comenzar con tamaños pequeños, comienzan a propagarse, comienzan a crecer estas fallas. Esta fisura, que podría ser de unos 5 o 6 milímetros, comienza a crecer en el tiempo. Entonces, hasta llegar a tamaños que pueden ser críticos. ¿Qué significa que la fisura, que la falla haya llegado a un tamaño crítico? Significa que ya se genera la fractura, la falla total integral del sistema, que es una falla frágil, es una falla de un material que no es nada flexible. ¿Y eso nada qué dúctil. puede significar? Eso ¿El significa colapso que colapsa el distribuidor, sí, y estos distribuidores están en las casas en la casa de máquinas. Entonces, imagínense, inclusive hay un riesgo de vidas que cuando se generaría este problema puede darse ahí en la central. En promedio, en el periodo analizado por la Contraloría entre el 16 de diciembre de 2015 y el 30 de abril de 2018, se identificó 7.648 fallas. Las más grandes tienen 38 centímetros. ¿Qué implica esto en términos de un proceso de intervención técnica de remediación de las fallas? Bien, se habla de fallas de 38 centímetros de largo, de 2 centímetros de profundidad, y se dice que son fisuras. Eso ya no es una fisura, eso es una grieta, eso ya es ruptura. Eso casi prácticamente ya está a punto de colapsar en esa parte el distribuidor. Sí. Lo que implica es lo que le digo, o sea, podría estar, el fenómeno de la fatiga es un fenómeno de tiempo. Puede ser que podría fallar, qué sé yo, en unas 3 semanas, como puede fallar en unos 5 años. ¿Sí? Ese es un problema, pero el asunto es que ¿cuándo se detectan estas fallas? Las fallas se detectan cuando se hacen las pruebas de presión hidrostática a estos distribuidores, que eso establece la norma. ¿Sí? Entonces, estas pruebas de presión hidrostática se realizan a 1.5 veces la presión de trabajo. La presión de trabajo es 1000 PSI aproximadamente. La presión de prueba es de 1500 PSI. Esta presión, para hacer esta prueba de presión, había que presurizar el sistema. Sí, todavía no está en operación los distribuidores. Entonces, había que colocar unos tapones en estos distribuidores y presurizar el sistema a 1500 PSI. Cuando se hace esta prueba de presión, resulta que no llega ni siquiera a la presión de trabajo. Mucho antes se comienzan a presentar fugas en los distribuidores. Entonces, nuevamente, por decisión de la empresa constructora Sinohydro, comienzan a tapar, a colocar unas platinas, ¿sí?, para sellar totalmente el distribuidor. Primeramente, eso no es correcto, no es técnicamente adecuado. Son parches. Sí, son esos parches que le colocan ahí. Bueno, y con esos parches se llega a la presión de trabajo. Luego de eso hay que desmontar este sistema, sacar esas platinas, y resulta que cuando se sacan las platinas y hay que hacer verificaciones mediante ensayos no destructivos, entonces se determinan ya fisuras. Se comienzan a determinar las fisuras y obviamente se establece que hay que reparar las fisuras. ¿Cuál es el escenario previsible para solucionar lo que yo quiero indicarle? Porque viene una empresa alemana, como hemos escuchado, que va a constatar en el campo. Pero quiero darle la causa de cómo es lo que se genera. Luego, cuando se hacen las pruebas de inspección de la presurización y de la prueba esta que le estoy indicando, se detectan a unos 15 centímetros, donde están ya las soldaduras de fábrica del material que vino de China, se detectan también ahí las fallas. En las soldaduras. Eso, en la soldadura de origen. Sí, ahí es donde se genera la preocupación.
Entonces se hace toda la inspección de estas soldaduras de origen, del material, en todos los distribuidores y se ve que esto es repetitivo. Se ve que en todos los distribuidores, en los 8 distribuidores, hay estos problemas de las fisuras de origen. Dígame, en términos técnicos, ¿cuál debió ser la alarma temprana en manos de un adecuado equipo de fiscalización técnica? Como le dije, si la alarma temprana es que se tenía que haber hecho la revisión del material, sí, el precomisionado y comisionado, como digo, en las empresas, en las fábricas de origen. Ahí tenía que ya evidenciar y verificar los certificados que tenía el material. Se dice en un informe primeramente vino ya un inspector, en primera instancia cuando se detectan las fallas viene un inspector alemán, ¿sí? y él pone en duda esas certificaciones de origen, ¿sí? ¿Cómo es que viene certificado ese material? Aquí se verifica, en la prueba hidrostática se detectan estas fallas, entonces entra en duda, ¿sí? Dice, pero si este material vino certificado, ¿cómo es que está presentando fallas? Entonces, eso es lo que él, entre otras cosas, lo que él determina, ¿sí? Más una serie de problemas, porque cuando él viene acá a hacer la inspección, una primera inspección, contratado por la empresa auditora, ¿sí? Él indica que revisa los documentos de estas pruebas con los ensayos no destructivos, que son unas radiografías, y le entregan a él unas copias simples, no le entregan las radiografías. Entonces dice, yo con estas copias yo no puedo avalar, no puedo evaluar exactamente cuál es la situación y la magnitud de los problemas. Estamos frente a algo que parece muy complejo, muy peligroso, sobre todo por la posibilidad que usted dice de que colapse el sistema, de que la fatiga de los materiales finalmente se convierta o conduzca hacia un colapso. Le pregunto cuál es la respuesta, cuál es la salida, la solución, porque más de 7.000 fallas parece algo difícil de parchar, ponerle 7.000 parches a una central hidroeléctrica. Si esa no es exactamente la solución en el tiempo, se supone que una inversión de esta magnitud está planificada para muchísimos años. 50 años. Para 50 años y no han pasado 3 y ya está presentando estos problemas. La pregunta es ¿qué hacer? Nosotros en el Colegio de Ingenieros Mecánicos, que es un grupo importante de profesionales de la ingeniería mecánica, somos aproximadamente 3.500 ingenieros mecánicos, que tenemos especialistas, tenemos doctores en materiales, en energía, en varias áreas, porque la ingeniería mecánica es eso, tiene un espectro muy grande, ¿sí? en el desarrollo tecnológico. ¿Qué han concluido? Nosotros formamos una comisión y analizamos los documentos que se nos entregaron, porque nos entregaron documentos, tenemos documentos, el informe del perito, tenemos un informe de la fiscalización, ¿sí? Y consideramos que a estas alturas, nuevamente contratar una empresa alemana para que venga a hacer una evaluación nuevamente, ¿sí? Y diga prácticamente lo mismo, que hay las fallas. El asunto es que en el menor tiempo posible ya hay que dar el siguiente paso. ¿Y cuál sería este? Reparar el sistema. Pero el problema de la reparación es grande. ¿Por qué? Porque estas esferas de acero ya están cubiertas de hormigón. Ya le vertieron el hormigón, ya le taparon, digamos. Entonces, significa derruirlo ya construido. Exactamente. ¿Y eso cuánto cuesta? Es muy difícil. Bueno, no es un cálculo que nosotros hemos hecho, pero los cilindros están en las casas, estos distribuidores están en la casa de máquinas. Entonces, es prácticamente abrir todo, ¿sí? Dejar sin funcionamiento el sistema o las casas de máquinas, es nuestro criterio. Sí, y prácticamente eso ¿De qué estamos hablando en términos de millones de dólares y en referencia a lo que costó? Unos 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Sí. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Muy amable. Vamos a cambiar de temas. Quito será la sede esta semana de la segunda reunión técnica internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas. La capital del Ecuador es una de las ciudades que más ha sufrido los impactos de la migración de ciudadanos venezolanos. Veamos.
Sin mayores inconvenientes y de forma pacífica, fueron desalojados la mañana del domingo alrededor de 60 ciudadanos venezolanos que estaban ubicados en un espacio público localizado en el intercambiador de Carcelén, en el norte de Quito, a pocos metros del terminal de transporte terrestre, lo que puso nuevamente en discusión la situación que atraviesan ciudadanos de ese país que migran por Sudamérica. Se calcula que en el Ecuador existen unos 250.000 ciudadanos venezolanos. Una de las mayores preocupaciones del municipio capitalino en espacios como el de Carcelén es la proliferación de enfermedades como la bronquitis, que afecta principalmente a mujeres embarazadas y a niños menores de 5 años. Además, la ocupación de un espacio que no ofrecía condiciones mínimas para funcionar como un refugio. A los ciudadanos venezolanos se les ofreció estadía en los denominados Centros Temporales de Tránsito, CTT, donde pueden dormir en camas, comer caliente y recibir atención médica. Sin embargo, para ellos la principal preocupación es que la oferta de albergue es temporal, por lo que insistieron en que se les ofrezcan oportunidades de empleo. El desalojo se cumplió a pocos días del arranque en Quito de la segunda reunión técnica internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas, que contará con la participación de representantes de otros países afectados por esta problemática y de entidades como el alto representante de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Néstor Aguilera, Telediario. Esta realidad no está en el radar de las autoridades venezolanas. Nuestro invitado este día, gracias por estar aquí, César Mantilla, secretario de Inclusión Social del municipio de Quito. ¿Cuál es la situación al día de hoy de los inmigrantes venezolanos, refugiados económicos en la ciudad de Quito? Buenos días. Muy buenos días, un verdadero placer estar con ustedes esta mañana. Pues lo que tenemos actualmente es un cierre de los CTTs, que ustedes recordarán en días anteriores se realizó una primera intervención guiada en este espacio del intercambiador de Carcelén. Fueron a estos espacios que son transitorios, alrededor de 194 personas, las cuales salieron todas ya con una respuesta a cada particularidad. Y en esta ocasión realizó el COE Metropolitano, en el cual están siendo presentes diferentes instituciones del Estado como tal, el gobierno central, provincial, local, organismos internacionales y sociedad civil, que se sumaron a esta intervención guiada que se realizó el fin de semana para eliminar este campamento que se encontraba en el intercambiador de Carcelén. Se volvieron a aperturar estos centros temporales de tránsito. Anteriormente estaban 6 habilitados, hoy están 4, estamos con 72 personas y estamos ya aplicando el protocolo que se ha establecido a través de la mesa social del COE Metropolitano, es decir, vamos a levantar 3 fichas. La primera es enfocada hacia el tema de salud, como vimos en el reportaje que me antecedió. En realidad el tema de salud es primordial al estar en intemperie, obviamente, y también temas de desnutrición que deben preocuparnos. Entonces está haciendo este levantamiento a través del Ministerio de Salud y de la Cruz Roja Ecuatoriana. La siguiente ficha la hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es una ficha específicamente social. Y ayer el COE Metropolitano en la reunión de la tarde ha solicitado al Viceministerio de Movilidad Humana junto a Defensoría Pública que hagan el levantamiento del estatus migratorio de cada una de estas personas. Actualmente en el intercambiador de Carcelén, gracias al aporte de diferentes instituciones y al COE Metropolitano, está totalmente limpio, regresó a la normalidad y devuelto, por supuesto, a la ciudadanía. ¿Hay algún otro centro o digamos, lugares de acogida de características similares en Quito? En este caso, públicos, municipales, no. Son únicamente los 4 CTTs que tienen ya su protocolo, su proceso, no tienen un tiempo determinado. Esperamos, por supuesto, que sea lo más rápido para poder girar, como hicimos con el primer grupo, pero estarán las personas hasta que tengan una respuesta a cada particularidad por grupo familiar o individual. Estamos trabajando articuladamente con diferentes organizaciones de sociedad civil y agencias también de organismos del sistema de Naciones Unidas para que esto se agilite, tener una respuesta lo más breve posible. Recordar también que este tema de movilidad humana no atañe únicamente a las personas venezolanas. Nosotros siempre hemos hablado desde una visión general de movilidad humana y gran ejemplo es que en este intercambiador de Carcelén, por ejemplo, existía una familia colombiana que también fue trasladada a estos CTTs. Hoy por hoy, ¿cuántos venezolanos siguen llegando al Ecuador
y a la ciudad de Quito. Bueno, es un dato que lo maneja el Ministerio del Interior. Al estar en frontera, ha reducido en cuanto a la cantidad de personas que tuvimos hace algunos meses atrás, y esto es en cuestión de volumen. Hacíamos un análisis de que en su momento estuvieron cerradas las dos fronteras de Colombia y de Venezuela por elecciones en sus países respectivamente, entonces se quedaron las personas en estos espacios. El momento que se aperturan las fronteras, venían, se acuerdan, ustedes recordarán, en tomas olas de hermanos y hermanas venezolanas caminando. Pues hoy ha bajado el tema, no dejan de ingresar, por supuesto. ¿De cuántos hablamos? Es una población que sigue en un tema humanitario. El dato lo maneja exactamente el Viceministerio de Movilidad Humana y nosotros respetamos las cifras que ellos lo presentan. Ellos mencionaban en este caso. 2.000 ciudadanos que intentan ingresar, venezolanos, o que ingresan directamente al Ecuador. Así es, aproximadamente tenemos esa cantidad. Algo importante aquí es que una organización de sociedad civil, que es World Vision, también está haciendo una intervención en cada terminal, en el de Carcelén y de Quitumbe, desde hace alrededor de 15 días. Enseguida está brindando una atención para evitar que tengamos personas generando campamentos o tratando de buscar albergues. Inmediatamente, si desea continuar su trayecto hacia cualquier país de la región en busca de una reunificación familiar, pues aplica una ayuda que está dando, un kit también en este caso para el viaje. Entonces nos está permitiendo que constantemente van llegando y van saliendo, únicamente están en el país siendo las personas que obviamente buscan dirigirse hacia otro país, haciendo tránsito, y también en los terminales están alrededor de lo que cuando usted realiza tránsito o estamos tal vez haciendo una escala en un aeropuerto, las 2-3 horas, y se embarcan en el siguiente transporte. Es un trabajo también bastante articulado con ellos. Se pretende, y es lo que hemos solicitado también el día de ayer, el COE Metropolitano hacia OIM y hacia ACNUR, el que tengamos puntos de información claras en los dos terminales para las personas que lleguen, tengan sumamente claro el proceso que se debe seguir para continuar a cualquier país de la región, o en el caso que deseen mantenerse en el país, ver cómo pueden regularizar su estatus migratorio. Para concluir este diálogo, le quiero preguntar, más allá de las primeras medidas políticas y recursos que se orientan a responder al primer momento de la acogida, ¿existe información en firme, se está recogiendo información respecto de cuál es el destino de los ciudadanos venezolanos en el Ecuador? Usted hablaba de que buena parte de ellos toman al país como un lugar de tránsito, siguen su viaje hacia el sur, pero otros se quedarán en el Ecuador y están de alguna manera siendo absorbidos, pues, en un cierto esquema de sostenibilidad, suponemos que precaria. ¿Saben ustedes? En este caso, por supuesto, las personas que han sido atendidas por las instituciones del COE Metropolitano han tenido que levantar esta ficha que les manifestaba para ver el estatus migratorio, y en el cual a nosotros también nos permite saber cuántos van a continuar su trayecto hacia algún otro país de la región, sobre todo hacia el país hermano de Perú. Es una de las metas que tiene esta población venezolana, y los que desean mantenerse en el país es porque ya tienen alguna conexión, sea de familias o amigos en algún otro cantón del país. Es decir, ellos lo que están buscando, no necesariamente se quedan en Quito, van a otra ciudad. Por ejemplo, de los que tenemos, de los nuevos que están en intercambiador de Carcelén y están en los CTTs desde el día domingo, tenemos ya a 4 personas que quieren una reunificación familiar a Manta, por ejemplo. Entonces, es importante también esto, las conexiones hacia los cantones del Ecuador como tal, es porque ya tienen grupos familiares, de amistades que están ahí, que ya están trabajando, que están de alguna u otra manera en una situación estable y que pueden apoyarles. Seguiremos profundizando en los impactos y consecuencias de esta diáspora y de este drama humano de los refugiados económicos de Venezuela en nuestro país. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias 7 de la mañana, 39 minutos. Gracias a ustedes por seguirnos. Mañana, 6:55 nuevamente. Es la cita en Primera Impresión. Buenos días.
Fanático. Domingo 20 horas. Por Ecuador TV. Espacios y parques para hacer buenos amigos. Canchas deportivas modernas. Áreas alegres. La salud y el deporte, Riobamba primero. Más de 40 parques en Riobamba. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Riobamba. Hola, nosotros somos Bocapelo y... Esta es mi canción. No, es la mía. No, la mía de... Sí me dijeron que era la mía. Esta es mi canción. Próximo sábado 8 p.m. por Ecuador TV. Soñamos un país construido por todos. Quisieron arrebatar nuestro sueño. Decidimos empezar de nuevo. Estamos aquí por ti. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es el momento de las grandes ideas. Y esta es la vitrina para los innovadores tecnológicos, científicos, sociales, empresariales. Aquí expondrán sus ideas, buscando hacerlas realidad. Memoria del Futuro, todos los martes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Alerta naranja, repito, alerta naranja. Puede ser. Heidi y Nicanor te traen grandes premios. ¿Cuál es la frase de la semana? Encuentra a Nicanor en la novela de Heidi. Copia las palabras y ordénalas en una frase. Y envía tu respuesta a nuestro Facebook. Nicanor. Participa y gana. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Hoy sale de su casa misteriosamente. Adile, voy a salir un rato. Las niñas irán a la escuela en el autobús escolar. Despiértalas pronto y sírveles el desayuno. Nash se viste con un vestido de Lale para cenar. ¿Ese es el vestido de mamá? Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Y con ustedes continuamos en esta mañana en Telediario para revisar noticias del país y del mundo. Empezamos en el ámbito local contándoles que este miércoles la calle Piedrahíta junto a la Asamblea será reabierta, acogiendo así un clamor de los habitantes de la zona. La presidenta Elizabeth Cabezas hizo el anuncio de reapertura de la calle Piedrahíta y el Boulevard Cívico. Y una vez que hemos tomado nosotros ciertas medidas también para la protección del edificio de la Asamblea Nacional, esta calle será entregada a la ciudad de Quito el día 21 de noviembre. Así dijo, se cumple con lo que ha sido el anhelo de los vecinos de la Asamblea tras el cierre de las vías debido a la remodelación del complejo legislativo. Este espacio público es un espacio que nosotros queremos obviamente integrarlo a toda la ciudad. Quienes tienen sus negocios junto al Palacio Legislativo están expectantes con la reapertura, pues advierten que en estos 6 años se vieron afectados. Lamentablemente tuvimos problemas económicos, sobre todo para todos los comercios que están alrededor de esta calle. Pedimos también a las autoridades que a pesar que se abra esto, pues no nos dejen solos, simplemente que haya ese proceso para que el sector vuelva a reactivarse con eventos, con cualquier cosa. El evento de reapertura será la tarde y noche de este miércoles 21 de noviembre, con lo que además se abrirá una agenda cultural hasta el 5 de diciembre. El día 21, que es la apertura de la calle Piedrahíta, tendremos un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Alexis Moncayo, Telediario.
7 de la mañana con 44 minutos. Este lunes se realizaron las primeras pruebas mecánicas en superficie del tren del Metro de Quito. El alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, verificó la realización de esta actividad. Entre globos y banda de pueblo a las puertas de las fiestas de la capital, con emoción se presenció el desplazamiento del primer tren Metro de Quito en las pruebas de superficie realizadas en el sector de talleres y cocheras en Quitumbe. Marcamos otro hito fundamental para convertir este gran sueño en realidad, el metro de nuestra ciudad, el primero del Ecuador. Hemos visto cómo el primer tren del Metro de Quito ya ha circulado por las rieles, remolcado por el locotractor, que es justamente un vehículo que tiene capacidad de remolque de hasta 180 toneladas. Posteriormente se realizó un recorrido por los 100 metros que tienen los 6 vagones que conforman este tren, con capacidad para transportar a 1.500 pasajeros. Tiene asientos ergonómicos, tiene un enfoque inclusivo porque hay lugares exclusivos para personas con discapacidad, cuenta con la tecnología más avanzada. La estimación de la demanda diaria es de 450.000 pasajeros diarios. A inicios del 2019 se empezarán con las pruebas en subsuelo en una obra que tiene el 78% de avance. El túnel ya está concluido. De igual manera ha concluido la obra civil en 14 de las 15 estaciones. Se informó que la totalidad del financiamiento está cubierta por los multilaterales y el embajador de España en Ecuador presente en estas pruebas celebró el desarrollo de la obra más importante en la historia del transporte para la capital. Para España es un orgullo contribuir, estar en este proyecto y que sea una realidad dentro de muy poco para todos los quiteños y para los ecuatorianos y aquellos que visiten este bellísimo país de bella gente. A inicios del 2019 llegarán el segundo y tercer tren del total de 18 que compondrán la primera flota. César García, Telediario. Y también les contamos que los comités barriales se convirtieron en aliados estratégicos para que la Policía Nacional pueda realizar su trabajo de forma más eficiente, utilizando herramientas de seguridad como las alarmas comunitarias. Veamos cómo funciona. En la cooperativa 14 de agosto del sector La Prosperina, al norte de Guayaquil, sus moradores cuentan con alarmas hace 20 años. Estos mecanismos de seguridad de a poco han bajado los índices delincuenciales. Nace a raíz del 1998, cuando eran las brigadas barriales, que nos encontrábamos con los delincuentes, nos daban balas y toletazos y todo lo demás, porque la delincuencia era demasiado terrible que se metían a nuestras casas a robarnos. Son muchas las experiencias positivas al contar con estos sistemas de alerta que, además de ahuyentar a los delincuentes, salvan vidas en accidentes o siniestros. Para nosotros es muy importante porque muchas veces cuando se ha presentado algún inconveniente, vemos a alguien todo sospechoso, la prendemos y eso como que los alerta y a veces se van porque... A mí es lo más increíble que ha podido suceder porque contamos con seguridad. Tenemos a la policía que siempre nos apoya, ellos están incondicionalmente siempre cerca. La comunicación entre la policía y los miembros de cada comunidad es clave para enfrentar y afianzar la seguridad ciudadana. Las familias que de a poco ya se están involucrando, están también siendo parte de esta organización con la finalidad de poder contribuir y así poder atacar a estos eventos aislados que existen en este territorio. El acompañamiento que realiza la Policía Nacional en cada sector del país es un servicio permanente y gratuito. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y durante 2 días, autoridades y técnicos en manejos de desastres de los diferentes niveles de gobierno actualizarán planes y coadyuvarán en el diseño de agendas para la reducción de riesgos en el marco del segundo encuentro Juntos por la Reducción de Riesgos. El director subrogante del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Leonardo Espinosa, reconoció la decisión del Frente Económico de aumentar en el próximo año el presupuesto para enfrentar desastres en el país. Aquí el rol, como repito, no es un tema solo de la Secretaría o se inicia o termina con la Secretaría, sino que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y las otras entidades. Miren qué bueno, es interesante lo que sucedió en Guayaquil en el simulacro. Estuvieron entidades como el Ministerio de Turismo, Educación, Salud, que han transversalizado su tema de gestión de riesgos y ahora cada una de las entidades tiene un rubro por temas de gestión de riesgos. Yo creo que se ha incrementado, si sumamos todo lo que tiene el servicio y lo que tiene cada una de las entidades, se ha incrementado el presupuesto para el tema de gestión de riesgos.
Y a esta hora vamos a hacer contacto con César García, quien nos contará la historia de superación de dos hermanos con discapacidad física. Así es que, César, muy buenos días, bienvenido. Nos encanta escuchar estas historias que nos motivan además. Así es, Sofía, muy buenos días, amigos de Telediario. En pocos minutos estaremos contándoles más de esta historia inspiradora, como tú decías, ya que se trata de Gabriela y Roberto Espinosa, dos hermanos que, como dice el eslogan de su equipo, se han acolitado full durante mucho tiempo para lograr todos los sueños que se han trazado, y por ello quiero pues presentarles un ratito nada más a Gaby para que me digas, bueno, Gaby, han hecho Ironman, han hecho la ruta de las iglesias. Para este año, el próximo, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, hola con todos, buenos días. Bueno, nosotros con mi hermano desde siempre, desde que nací, hemos hecho 1000 cosas. Y porque yo tengo parálisis, yo nací con parálisis cerebral, porque al momento de parto me faltó el oxígeno, entonces eso me produjo mi discapacidad, que hemos sabido sacar provecho en buen sentido de mi discapacidad, porque vimos que no hay límites. No hay límites, y además ya lo has demostrado con el Ironman. Ahora sé que quieres volar. Sí. Ahora, siempre yo le he visto a mi hermano y primos. Y hace un par de meses al Zuco Carrasco también. Y desde ahí me han motivado y me encantaría, me encantaría sentir esa experiencia de volar desde libre. Entonces, así que estamos preparando. Estamos preparando primero él y luego me tengo que preparar yo. Qué chévere, Roberto. Bueno, ese es el sueño para este próximo año, tándem, el poder hacer otra experiencia extraordinaria con tu hermano. Sí, un poco ya nos agarramos del vuelo del Ironman y dijimos, ¿qué más queremos hacer? La Gaby dijo, qué lindo volar, así que ahora aprendiendo a volar parapente en tándem. La idea es volar con la Gaby, con la familia y con el resto de amigos. Y también hacer el Ironman y la idea es en el 2019 treparnos al Cotopaxi también con la Gaby, un poco para cumplir esos sueños y seguir demostrando que no hay límites. Perfecto, también vamos a hablar un poco de la fundación que se está planeando hacer con Full Acolite, para que otras personas en las mismas circunstancias de Gaby pues puedan también sentir lo que ellos han sentido, el poder trazarse metas y pues lograrlas. Ellos ya han estado en Ironman, han estado en la ruta de las iglesias, ahora como los escuchan pues quieren acariciar el cielo con este sueño que tienen como hermanos, el amor de dos hermanos que inspira a muchas personas en las mismas circunstancias para salir adelante y pues no a limitarse a pesar de cualquier tipo de discapacidad. En pocos minutos, cuando estemos con Arturo Barriga y Diana Jacome, todos los detalles de esta hermosa historia. Mientras tanto, Sofía, tú continúas en estudios. César, muchísimas gracias. Bueno, las reflexiones están ahí de la mano de Gaby y de su hermano, que están haciendo estos esfuerzos importantísimos y además acolitando, como dicen ellos, con el nombre de su fundación, a muchas otras personas que también pues requieren de este impulso, de esta ayuda, de ser tomados en cuenta y de que haya esa verdadera inclusión. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de Telediario. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Bus. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de Espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Pichincha es producción. Emprendimientos. Vías seguras. Es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico,
con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. Historias cotidianas de la realidad latinoamericana. Crónicas, entrevistas y exploración a profundidad de varios temas. América Ahora. Domingo 18:30 por Ecuador TV. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, todos los sábados a las 7:30 y 14 horas, por Ecuador TV. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la Comparte la emoción. 105.3 Pública FM. Para renunciar, no hay nadie más. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada. Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición. En Quito, 4012. ¿Qué más, ve? Ya te he visto en la tele. Todos los sábados a las 20:30, aquí, por Ecuador TV. La Casa Invita. Domingo 17:30 por Ecuador TV. Los temas del mundo de inmediato en Telediario. El descarrilamiento de un tren cerca de Vacarisses en Barcelona, España, causó la muerte de una persona y deja heridas a 44, en su mayoría leves, así como 86 pasajeros ilesos. El accidente ocurrió a las 6:15 locales, cuando un desprendimiento de tierras alcanzó a 4 de los 6 vagones de un tren de la línea R4 que cubría el trayecto entre Manresa y San Vicente de Calders. Que en ese momento circulaba entre las estaciones. Y la familia de Jorge Pizano, ex auditor colombiano presuntamente asesinado con cianuro, pide que su situación no sea utilizada para hacer política. Además, el presidente de China visita Filipinas. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. La familia de Jorge Pizano decidió publicar un comunicado y aunque el texto no es muy explícito, se entiende que cuestionan la forma de cómo el debate se ha enfocado contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Tras la muerte de Pizano se conoció la entrevista póstuma que él le dio a un medio local y los audios de las conversaciones con el entonces abogado Néstor Martínez, advirtiéndole sobre las graves irregularidades que se estaban dando en la mega obra vial Ruta del Sol ejecutada por Odebrecht. La muerte del mapuche Camilo Atrillanta en la región de la Araucanía durante un operativo policial y cuyas cintas del hecho fueron borradas por carabineros pusieron cuesta arriba la credibilidad de la institución y arrastró al gobierno de Sebastián Piñera en uno de los sucesos más complejos ocurridos en esa zona. El ex canciller venezolano y ex secretario de la OPEP, Ali Rodríguez, falleció a los 81 años de edad. Rodríguez murió en La Habana, en donde se desempeñaba desde el 2014 como embajador. El diplomático, que fungió también como ministro de Energía y Minas entre 1999 y el 2000, fue secretario general de la UNASUR del 2012 al 2014. El presidente de China, Xi Jinping, fue recibido con honores en el Palacio de la Malacañang, la sede de la presidencia filipina, por su homólogo Rodrigo Duterte, momentos antes de la firma de varios acuerdos bilaterales. La visita de Xi es la primera oficial de un mandatario de ese país a Filipinas en 13 años, una muestra de la estrecha relación bilateral desde que Duterte asumió el poder. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7:59, así cerramos esta edición de Telediario. Les agradecemos a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Ya viene Más Cerca junto a Arturo Barriga y Diana Jacome, no se lo pierdan. Hay historias muy motivadoras y por supuesto mensajes y lecciones de vida. Nos despedimos, a las 13 horas más noticias en Telediario.